Hola a todos y bienvenidos a uno de Gaia Oricar. Yo soy Gaia, como ya varios de ustedes saben. Este es un video algo especial, pues técnicamente es el video review de esta segunda etapa de este proyecto llamado Secrets of Atlantis. Tal vez muchos de ustedes no sepan qué es Secrets of Atlantis del todo, pues es un proyecto fan que estoy llevando técnicamente entre yo, un servidor Gaia, y un compañero, un gran amigo llamado Gresar, que pues nos estamos basando mucho en todo esto de la saga de Darts y todo eso del Orichalcos, pues para traer este proyecto. Técnicamente es una forma de traer las cartas del anime y todo ese concepto al TCG de manera custom proxy. Claro está, pues no es nada legal, no se puede jugar en torneos y demás, pero bueno, yo sé que a muchos de ustedes, tanto como a mí, nos gusta todo esto del Orichalcos. Yo soy un gran fan del sello de Orichalcos, como pueden ver, hasta tengo un tatuaje del sello de Orichalcos. Pero bueno, a mí me gusta demasiado todo esto y cómo juegan con los mitos y demás. Y pues bueno, hemos decidido hacer este proyecto. Para quien no esté muy bien informado de esto, les voy a dejar aquí arribita en la esquina del video un link directo para la primera parte del video que viene siendo el deck de Darts, que pues son todas las cartas que juegue y demás. Y pues bueno, técnicamente eso es Secrets of Atlantis. Esta es la segunda etapa llamada Ancient Awakenings. ¿Qué son Ancient Awakenings? Pues bueno, es una especie de booster pack que refuerza el deck de Darts, el arquetipo Orichalcos, de manera secundaria, entre comillas. Es un set de 40 cartas que podemos ver aquí, que las voy a mostrar un poquito más adelante. Vamos a hacer un review rápido. Sin embargo, lo más importante en este booster pack llamado Ancient Awakenings es la introducción del arquetipo Atlantean, entre comillas. Introducción y entre comillas digo también porque pues estamos presentando este nuevo concepto a la historia de Darts, digo desde nuestra imaginación. Sin embargo, pues ya todo el mundo sabe que el arquetipo Atlantean ya existe en el juego original, en el Trading Card Game USG. Sin embargo, pues nuestros Atlanteans son un poco distintos a lo que nos pinta Yu-Gi-Oh! En el juego de cartas oficial. Pues están basados técnicamente en la historia de Darts, pero nos estamos remontando cientos de años atrás de Darts, o sea, no es como un vínculo del todo directo con Darts. Y pues bueno, nuestra gente atlanteana técnicamente vive en un mundo aparte del nuestro, que es el mundo espiritual de los Duel Monsters. Ahí fue el origen de todo este rollo. Y pues bueno, técnicamente ellos están peleando contra esta maldad que se ha desarrollado en ese mundo llamado el Orichalcos. Lamentablemente pues esta tragedia les pasa a ellos y pues como pueden, tienen que defender sus hogares, a su gente. Y pues con lo que tienen a la mano es con lo que tienen que pelear contra esta maldad, que es el sello de Orichalcos, que es más fuerte que nunca. Para la gente que tal vez está acostumbrada o está familiarizada con este proyecto que también todo el mundo conoce, o la mayoría, que se llama Duel Terminal, pues es algo muy parecido a lo que estamos trabajando. Es una historia que se basa en batallas y todo eso, y pues bueno, los personajes y demás, todo eso que vamos a presentar en esa historia pues están basados en estas cartas, o más bien las cartas están basadas en toda esa historia que les vamos a presentar pues no sé en cuánto tiempo, pero pues más adelante. Entonces pues técnicamente es esto. Ancient Awakenings es el despertar de todo ese poder que hubo antes de Darts y de la historia que nos presenta en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, y pues es la batalla entre atlanteanos y el sello de Orichalcos técnicamente. Como pueden ver aquí en el mat está el boss monster de esta expansión, que es Atlanta, la sacerdotisa de los océanos, si lo puedo decir así. Que técnicamente es una gobernante de la Atlántida en ese entonces, en esta parte de la historia. Digo, las cartas no van a salir así exactamente contando todo eso, van a ser un revoltijo, pero al final vamos a tener todas las piezas de rompecabezas para contar la historia. Y pues bueno, técnicamente es eso, Ancient Awakenings. A mí la verdad, no sé, creo que le estoy poniendo demasiado esfuerzo a un proyecto que tal vez a muchos no les importe del todo, tal vez a otros sí les guste mucho, pero bueno, técnicamente es eso. Y pues bueno, vamos a empezar con el review de las 40 cartas en el set. Antes de empezar a mostrarles lo que hemos hecho en estas 40 cartas, les recuerdo, ya les había mencionado en el anterior deck de la primera etapa del proyecto, que viene siendo el Structure Deck de Darts. Se los repito aquí, al finalizar el proyecto lo que queremos es tener como una variedad de cartas donde la gente de ahí pueda sacar sus propias estrategias. Algo que pasa mucho con los booster packs, además, al momento de dar refuerzos
que hace mucho el juego oficial o demás, es de que tal vez de 50 cartas que use, tal vez realmente la gente solo usa 20 y pues las otras 30 son solo de relleno, nada más ahí de adorno bonito para vendernos cosillas. Y bueno, a diferencia de eso, nosotros queremos hacer que todas nuestras cartas en los booster packs sean jugables, o sea que se pueda hacer estrategia con ellas, y pues ya dependiendo de eso, pues cada duelista puede escoger si tal vez quiere hacer su deck que juegue con este tipo de estrategia y estas cartas, o ya sea estas o las otras, pero bueno, al final todas sirven, todas se pueden jugar de cierta manera, y pues obvio se pueden hacer combos y demás entre ellas. Obvio pues tenemos de todo, ganar puntos de vida, perder puntos de vida, o sea, burning damage, ya sea banish o shuffle, todo eso, o sea, va a estar incluido en todas estas cartas que trabajamos en este set y en los siguientes sets que vamos a sacar más adelante. Pero ¿cómo decirlo? Pero pues también los arquetipos tienen un poco marcados lo que hace. Por ejemplo, los atlantianos van mucho tal vez estar revolviendo, estar ganando puntos de vida, los Atlantean counters, a diferencia de los oricalcos, que tal vez es más de daño, es más de lockdown, un deck lockdown, y también mucho de banish. Entonces pues también es como que el contraste que tienen los dos arquetipos, y lo interesante también es de que pues también se pueden jugar los dos en un mismo deck. Pero bueno, ya eso cada quien puede, su imaginación le va a estar diciendo cómo poder hacer sus estrategias y demás. Vamos a empezar con el review. Son 40 cartas, no es un deck ni nada, o sea, es el review del set de las 40 cartas dentro del booster pack Ancient Awakenings. No voy a estar hablando de los efectos y todo, más bien voy a estar hablando como de cada carta, tal vez un poquito de los efectos, pero realmente el efecto como tal se los voy a dejar aquí arribita en el video para que lo puedan leer. Y digo, si necesitan así como que para captar bien el efecto, pues le pueden poner pausa, ¿vale? Vamos a empezar. Tenemos a Atlantean Seirynia. Técnicamente su traducción vendría siendo Mermaid perdón, se me fue la onda, o Sirena. Es un normal monster. Tenemos después a Atlantean Polemistis, que vendría siendo su traducción soldado o soldier en inglés. Técnicamente es una carta que se juega en conjunto con Atlantean Seirynia para poder reforzar sus poderes y sus efectos. Tenemos después una copia de Atlantean Fytia. ¿Quién es Fytia? Pues Fytia es la alta sacerdotisa del templo de Apolo. Para quien tal vez no sepa mucho de la mitología griega, pues en el templo de Apolo se encuentra el oráculo de Delfos, y pues técnicamente eso es lo que le pertenece el trabajo a las sacerdotisas de Fytia, por así decirlo, que es el trabajo del oráculo de Delfos, de pues trabajar con este mismo. Tal vez lo recordamos, pues una película de 300, se ve muy bien cómo funciona este oráculo. Tenemos por aquí otra copia, bueno, más bien un Atlantean Saras, así se llama. Su traducción vendría siendo Fisherman o pescador. Tiene un efecto muy parecido a Legendary Fisherman. De hecho, por ahí también trabaja con el pescador legendario. Ahí pues tiene su efecto para que lo puedan ver más a detalle. Tenemos aquí Atlantean Muse, como dice su nombre, es una musa atlanteana. Es algo pequeña, pero su efecto es muy bueno realmente, y aparte es Thunder. Ahí pueden ver su efecto muy bien en la parte de arriba. Después tenemos a este pequeño que es un Atlantean Knight, un caballero atlanteano. Tiene poderes algo divinos, entre comillas, o sea, tiene alas y todo eso. O sea, es un atlanteano que puede invocar fuerzas mayores por sí mismo, por así decirlo. En su efecto está demostrado claramente a lo que me refiero. Después tenemos una Atlantean Bricolacas. Perdón si luego no menciono muy bien las palabras, pues están bien todo de etimología griega. Técnicamente su traducción vendría siendo vampiro, zombie, algo así. En la mitología griega se cree que los bricolacas pues técnicamente eran eso, eran vampiros o zombies, eran no muertos que absorbían, o más bien almas en pena, todo eso que absorbían energía de los seres vivos. Entonces pues técnicamente es el concepto de un vampiro o un zombie. Entonces, su efecto también técnicamente es para jugarse con 3 copias, además para explotar su efecto. Después vamos a empezar con esto. Es un concepto muy padre dentro de todo esto que venía siendo la Atlántida en el mundo espiritual, y todo eso en la batalla de los atlanteanos contra el Oricalcos. Tenemos a las ninfas atlanteanas. Es un subarquetipo, por así decirlo, Atlantean Nymph. En la mitología griega una ninfa es una deidad menor, femenina, mujer,
Estas ninfas están basadas en las Pleiades, porque hay muchos tipos de ninfas, pero bueno, aquí técnicamente son las Pleiades. Las Pleiades eran las 7 hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione, nacidas en el monte Silene. Digo, tal vez estoy diciendo muchos nombres. Si están interesados en buscar más al respecto, pues bueno, siempre está Wikipedia o Google. Pero bueno, técnicamente son las 7 hermanas, las ninfas atlanteanas o Atlantean Nymphs en nuestra historia. Obvio, cada una tiene un efecto muy distinto, pero entre todas se ayudan para pues invocar y hacer monstruos más fuertes o bueno, demás. Pero la verdad es que entre todas van muy bien, trabajan en conjunto súper bien. Y obvio también con otros monstruos atlanteanos, no solo ellas. Tenemos aquí a Atlantean Nymph Merope, que es la más pequeña de las 7. Después tenemos a Atlantean Nymph Sterope, Atlantean Nymph Celaeno, Atlantean Nymph Taigete, que personalmente es mi favorita. Atlantean Nymph Alcyone. Tenemos Atlantean Nymph Electra. Como pueden ver, también cada una tiene arquetipos distintos, todos atributos distintos, juntando, y también niveles distintos. Y todas cubren todos los atributos que hay en el juego. Y por último tenemos Atlantean Nymph Maya, que viene siendo la más grande y la más fuerte de las 7 hermanas. Técnicamente esos son los monstruos atlanteanos en el set de Ancient Awakenings. Vamos a empezar con los monstruos oricalcos. Son pocos, como ya les dije, esto está más basado en los atlanteanos, pero bueno, también tenemos soporte oricalcos. Tenemos por aquí un oricalcos Árpagas. Su traducción viene siendo Marauder o Intruder, que técnicamente es como un intruso. Este y estos dos que les voy a presentar sirven muy bien para hacer Ritual Summon dentro del arquetipo oricalcos. Tenemos también una copia de Oricalcos Skylos. Su traducción del griego más que nada viene como un dogfish, que es una especie de tiburón pez, por así decirlo. Digo, pueden buscar más al respecto. Después tenemos un Oricalcos Midi. Midi viene técnicamente, su traducción es Mussel, que es un mejillón, que el mejillón es un tipo de molusco que se encuentra, pues obvio, en mar abierto y todo eso. Después tenemos a que es de los monstruos más geniales que hemos puesto en este soporte, Oricalcos, que viene siendo Oricalcos Polyphemus. ¿Quién es Polyphemus? Técnicamente es el cíclope más famoso en toda la mitología. Es hijo de Poseidón y la ninfa Tosa, si no mal recuerdo. Y bueno, también igual pueden buscar más al respecto de este pequeño dentro de la mitología griega. Después tenemos estos dos pequeños que tal vez solo con ver el diseño hagan referencia a lo que estamos haciendo aquí, que es Oricalcos Shunon y Oricalcos Shudan. Su nombre realmente no tiene un significado tal cual, simplemente lo hemos puesto ahí para jugar con lo que viene siendo su papi de estos dos cuates, o bueno, el más fuerte, que viene siendo Oricalcos Shunoros. Y como lo pueden ver, pues sí, ambos son soporte directo a Oricalcos Shunoros y Oricalcos Kyutora. Cada uno tiene un efecto que pues bueno, te beneficia teniendo en el campo. Y bueno, técnicamente esos son todos los monstruos en el set. Voy a empezar con las spellcards. Igual voy a empezar con las spellcards enfocadas en los atlanteanos. Tenemos por aquí una copia de Guardians of Atlantis, que técnicamente es una carta continua que trabaja mucho con los Atlantean Counters y te hace ganar puntos de vida. Tenemos por aquí un campo que es de los City of Atlantis. Esta también recibe el nombre de Umi en su efecto, o sea, podemos usar cartas que se beneficien por tener a Umi en el campo junto con esta. Y bueno, también tiene un efecto muy parecido a The Magical Citadel of Endymion, que es también con contadores, pero bueno, esto sigue siendo Atlantean Counters. Tenemos por aquí una carta llamada Atlantean Xiphos, es una carta equipo. Xiphos técnicamente nos quiere decir Sword, Atlantean Sword, por así decirlo, espada. Y bueno, realmente es inflar al monstruo que lo tenga equipada. Tenemos por aquí una copia, más bien la carta Ancient Rejuvenation. Si por ahí recuerdan también la rejuvenación de los dragones, creo que se llama, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es una carta que está enfocada a soporte de dragón y su efecto es muy parecido a esto. Realmente esto es nada más draw power y todo eso. Tenemos también por aquí una carta llamada Lost Atlantean Rites, que técnicamente es una carta ritual para hacer invocación ritual de atlanteanos u oricalcos. Vamos a empezar con las spellcards basadas en oricalcos, que bueno, aquí tenemos la contraparte de Atlantean Rites, que es Oricalcos Calo. Su traducción viene siendo Oricalcos Summon o invocación oricalcos. Como pueden ver, por ahí está el sello en el arte. Su efecto pues más a detalle, igual que todo lo demás, pues lo tienen aquí arribita si lo quieren leer o demás.
Tenemos esta carta que es muy genial para mí. Tiene mucha historia, va a tener mucha historia dentro de toda esta idea que tenemos de Secrets of Atlantis. Su nombre es Orichalcos Calo, su traducción es Orichalcos Cures, por así decirlo, o pues así como maldición del Orichalcos. Técnicamente nos cuenta de cómo la gente se fue corrompiendo por el Orichalcos y bueno, los atlantianos se vayan convirtiendo en monstruos Orichalcos, tal cual es su efecto, como lo pueden ver también aquí en la esquina. Técnicamente hace eso. Tenemos por aquí una copia de Orichalcum Stone. Es igual un equipo que también infla al monstruo que lo tenga equipado. También es tratada como una carta Orichalcos. Después tenemos aquí estas cartas que técnicamente son refuerzo también para estos dos, y por ende también son refuerzo para Shunoros y Kyutora, que es Dogu Reborn y Dogu Price. Estas dos spellcards trabajan en conjunto con Orichalcos, Shunoros y obvio Dexia y Arísteros. Pueden ver también sus efectos aquí arribita, lo que hace cada una. Bueno, empezando con las trampas, tenemos aquí un Atlantean Pharmacon. Técnicamente es una trampa que sirve para subir puntos de vida. Pharmacon, pues bueno, su traducción vendría siendo fármaco o medicina. Por así decirlo, en inglés podría ser un Atlantean Venom o Atlantean Medicine. Después tenemos esta carta llamada Mermaid Skull. Bueno, tiene aquí su efecto arriba, pero obvio pues está basado, como dice en la carta, pues en el llamado de las sirenas. Después tenemos esta carta de trampa llamada Curse of the Gorgon, más enfocada a Lockdown y todo eso, haciendo énfasis a lo que va siendo pues el efecto, no efecto, más bien como la magia que tienen las gorgonas de convertir en piedra a las personas que ven. Y por último tenemos esta carta de trampa que por mí es como una carta muy fuerte dentro de todo este rollo, que es Orichalcos Timos. Su traducción viene siendo Orichalcos Rat o maldición también, por así decirlo. Y bueno, técnicamente esas son las trampas. Como pueden ver, simplemente son 4. Y para terminar el video vamos a ver como los monstruos rituales y esta carta de acá hasta atrás. Tenemos aquí una copia de Orichalcos Necromantis. Técnicamente su traducción vendría siendo necromante, Orichalcos Necromant, por así decirlo. Después tenemos este monstruo que es un Orichalcos Kraken. Está basado obvio en el monstruo Kraken. Es curioso porque el monstruo Kraken realmente no pertenece a la mitología griega, pero Hollywood y demás cosillas nos los han vendido como si fuera un monstruo mitológico griego. Así que pues no sé, mucha gente ya está interesada en todo eso. Y bueno, pues como realmente la historia de Darcy y todo eso no solo toca mitología griega, digo, está basado en eso, tal vez por la Atlántida y todo eso, pero no solamente toca temas de la mitología griega, sino también mitología hebrea y todo eso. Digo, es un universo muy grande, entonces por eso pues he decidido meter este monstruo legendario llamado Kraken. Entonces tenemos aquí un Orichalcos Kraken. Después tenemos los rituales técnicamente de la parte de los atlantianos, que van haciendo esta Erato y Urania. Erato, Mistress of the Oceans, y Urania, Mistress of the Stars, señora de los océanos y señora de las estrellas. Tiene los efectos igual aquí arriba. Les explico un poquito qué ven haciendo estas dos. En la mitología griega, las musas, ellas dos son unas musas. Según los escritores más antiguos, las divinidades inspiradoras de la música y el arte eran las musas, y estas precedían, pues, por así decirlo, a los tipos de poesía y todo eso. Cada una de ellas estaba relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Entonces, pues, Erato y Urania son unas de esas musas. Pues ya conforme vayamos avanzando en el proyecto pues van a llegar más musas, pero bueno, estas musas atlantianas, que técnicamente aquí pues no son musas tal cual con su nombre, más bien son señoras, ya sea de los océanos, de las estrellas, así los vamos a ir presentando, pues también son pieza clave en la batalla de los atlantianos contra el Orichalcos. Y por último tenemos los dos boss monsters de este proyecto. Vamos a empezar con esta, que es Aurae, de Winged Nymph, la ninfa alada. Como ya les mencioné antes cuando empecé a hablar de estas ninfas de acá, pues ninfas hay muchas. Estas eran las Pleiades. Esta es una ninfa celestial, por así decirlo, llamada Aurae, que se relaciona mucho con este concepto llamado aura. Y pues bueno, es una carta fusión que técnicamente se trae al campo usando como materiales pues ninfas
atlanteanas. Y por último, que viene siendo la carta boss principal dentro de este set de cartas llamada Ancient Awakenings. Como pueden ver, también lo tenemos en el playmat de aquí atrás, que viene siendo Atlanta the Sea Priestess, o la sacerdotisa de los océanos, por así decirlo. Es la carta boss monster. En esta parte de la historia, pues bueno, Atlanta es la gobernante de la Atlántida junto con su esposo, que más adelante sabremos quién es. Y bueno, Atlanta pues técnicamente es la que está a cargo pues del cuidado de su pueblo, de su familia, de su reino, de su hogar, técnicamente todo eso. Los atlantianos tienen una fuerte influencia más que nada del lado femenino en cuanto a cargo de poder y todo eso, a diferencia pues tal vez de lo que todo el mundo está acostumbrado de gobernantes o reyes enfocados pues técnicamente al lado masculino. A diferencia de esto, pues los atlantianos se inclinan más por el lado femenino, pero aún así existe esa igualdad también dentro de los altos rangos y todo eso, pues también hay hombres y todo eso. Pero como pueden ver, generalmente en todas las cartas atlantianas tenemos a mujeres. Y sí, tenemos un poco de fanservice, claro. Pero bueno, a mí personalmente me gusta mucho este concepto. Y pues tenemos a Atlanta defendiendo las filas de los atlantianos en primer lugar. Y pues técnicamente eso viene siendo todo en este review de Ancient Awakenings. Pues bueno, así como ya saben, todo esto está a la venta. O sea, la gente que esté interesada, que tal vez ya me adquirió un deck de Darts y quiera reforzarlo con oricalcos o empezar a usar los atlantianos, pues son libres. O sea, no me tienen que pedir a fuerza el set de 40, me pueden pedir las cartas que ustedes necesiten y las copias que necesiten de cada carta. Tal vez de las 40, tal vez realmente nada más quieren jugar 10, pues adelante. Y tal vez de esas 10 nada más me pidan 2 copias de cada una, pues adelante también. Como ya les mencioné, pues la idea es de que cada quien haga su propia estrategia y use las cartas que más le llamen la atención y todo eso. Digo, personalmente estoy tratando mucho de darle también de repente ese soporte a cartas pues clásicas como Shunoros o Kyutora. Ya más adelante lo van a ver con más ideas que están por venir. Pero bueno, este set técnicamente se basa mucho en los atlantianos. Y pues es eso, es el resurgir de los atlantianos y cómo nos vamos a ir contando esta historia poco a poco. Y técnicamente eso es todo. Igual cualquier cosa, duda, sugerencia o demás, siéntanse en la libertad de escribirme aquí abajo del video, o ya sea en las redes sociales, Instagram o demás. Les dejo la info aquí abajo junto con el list de todas las cartas, de las 40 cartas que he puesto aquí. Y técnicamente eso es todo. Sin más por el momento, yo me despido. Yo soy Gaia. Espero les haya gustado. Y pues cualquier cosa nos estamos viendo en el siguiente video. Seguramente van a hacer un deck for kids o algo, pero también pronto espero subir la tercera parte de este proyecto. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.